Buenas tardes a todos. Feliz mayo. Creo que han entrado todos. Bueno, hoy nos toca, sí, estamos extrañando todos. Acá en el chat ponemos realmente gracias por el Día del Trabajador y felicidades a todos Maja. Los trabajadores del grupo. Hola Alex, Maja. Ailén, Silvana, Keila, María Luz, Nazarena, Agustina, Melina, Sofía, Mili, Lucía, Sofía, Belén, Mariana, Rocío, Fede, que conozco de algún lado, Fede. Carla, Maja. Victoria, Mariana Novoa, Renzo, Natalia, Norberto, Mayra, Tomás, Gianfranco, Narela, Lorena, Lourdes, Rocío, Maribel, Rita, Joel, Melissa, Santiago, Marjorie, Marionela, Guara, Andrea, Zoe, Gabriel, Florencia, Winchi, Milagro, Georgina, Juan, Estefanía, Florencia, Andrea, Gabriel, Zoe, Galaxy J7, Carlos, Marcia, Palo, Paloma, María. Bueno. Maja, discúlpame que te interrumpa. Algunos vamos a extrañar, capaz que hoy no estén. Están entrando Eliana, Roxana, Fátima, con lo cual seremos 64. Maja, ¿me escuchás? Bueno, antes que nada, yo se los voy a enviar al cronograma, pero se los voy adelantando, se los voy a compartir ahora. No desesperen, ya se los voy a mandar, no me hagan como los primer año del secundario, porfis. Acá dice que es el cronograma anual que habíamos armado nosotros. Obviamente que era para la presencialidad. Sin embargo, no vamos tan mal, vamos muy bien, puesto que ustedes, si se fijan, en esta columna de la izquierda tendríamos los martes y en la columna de la derecha los viernes. O sea, esto se lee marzo 17 y 31, marzo 2027, abril 31 de marzo, ¿no es cierto? 3 de abril, 7, 10 de abril y así. Mayo estaríamos ahora, acá hay un error que tengo que salvar, pero bueno, fue el 28 de marzo, 1 de mayo. El 1 de mayo, en la presencialidad, tendríamos que haber estado aproximadamente con sistema excretor. Yo sé que están mirando la otra hoja, en donde el parcial nos tocaría aproximadamente el 18 de junio, y los temas que entrarían en ese parcial serían desde que comenzamos, ¿verdad?, hasta lo que es comunicación celular. Nosotros todavía estamos en membranas. Aquí abajo estamos con potencial de reposo, que empezaríamos hoy, membranas, el capítulo 5, ya vimos ósmosis y tonicidad, y comenzaríamos con potencial de reposo, que eso nos va a llevar unas clases que acá están comidas en realidad, y empezaríamos con el sistema excretor, o, que es todo esto, o comunicación celular, que es el capítulo 6. Es muy probable que sigamos ahora con el capítulo 6 de comunicación y homeostasis y luego vayamos al excretor. De todas maneras, hasta comunicación, digamos, celular, seguro entran en el primer parcial. Intentaremos que entre en comunicación celular, capítulo 6, y el capítulo 19 y 20, que es ya ir al primer sistema, que es el sistema excretor. Un tema muy importante para nosotros porque es orina. Y, digamos, exploración de la función renal y orina. Entonces, arreglamos esto
y se los enviamos, pero teniendo en cuenta de que toda planificación que uno haga en estas circunstancias tan especiales puede ser fallida en el sentido de que haya que cambiar cosas. Es una guía, nos va a servir, nos está sirviendo a nosotros como una guía, por eso les decía que gracias a esta guía de este cronograma tentativo que habíamos hecho, sabemos de que vamos muy bien. Vamos muy bien, ¿qué significa? Que vamos muy bien desde lo que percibimos nosotros. Y que en realidad los grupos están trabajando muy bien, están entregando trabajos elaborados donde se nota que es una construcción particular del grupo. Y bueno, la verdad que eso, verlo es una maravilla. Si es verdad que todos están en el grupo participando y aprendiendo, la verdad que es un cariño al alma para nosotros, porque bueno, cuesta mucho armar y tener a tiempo todo lo que es virtual. La parte teórica hay que ser mucho más claro que cuando uno está presencial, donde es muy fácil levantar una mano y decir no entendí y volver a explicar. Acá esto se hace, pero está un poquito más dificultoso, por decirlo de alguna manera. Nuestros docentes, y yo no estoy salamereando a nadie, nuestros docentes están trabajando mucho, o sea, la parte de los prácticos, Federico ahí organizando los prácticos, corrigiendo con Soledad, Winchi que también está apoyando con el material y preocupado y que no ve las horas de también intervenir mano a mano con los grupos y ayudarles un poco. Es mucho, realmente, entonces es mucho también lo que están haciendo ustedes, que no nos tienen ahí al lado a mano para sacar esas dudas en el momento, estudiando solitos, aislados, algunos extrañando, otros con hambre, porque no, otros con una conexión que aleatoriamente les permite ver un video o conectarse, no todos pueden conectarse bien en estas clases. Así que bueno, la verdad que para lo que hay, estamos haciendo las cosas, creo, muy bien, con mucho esfuerzo, pero bueno, no hay como el placer de decir lo hice con esfuerzo, eso también es cierto. Las cosas que nos regalan son muy piolas, pero duran 2 minutos la alegría y el goce. Después es efímero. El goce verdadero es cuando pusimos todo el esfuerzo y lo hicimos con nuestras propias manos o cabeza. Eso es muy lindo. Gracias, Alex. Gracias por el deseo de feliz cumpleaños. Estoy cada vez más vieja, pero cada vez más piola. Así que debe ser bueno. Y joven siempre, porque no pasa por la edad cronológica, ¿no es cierto? Gracias, Keila. Bueno, yo les decía, yo no sé si hoy voy a tener cumpleaños. Capaz que tengo muchas llamadas y algún Zoom. Pero para mí una felicidad es encontrarme los trabajos de ustedes hechos. Para mí eso es un regalo de feliz Día del Trabajador y de cumpleaños. Muy interesante, muy lindo. Eh, gracias, J7 Prime, que no sé quién eres. Pero bueno, gracias. Lo que es lindo son las almas, así que lo que podamos producir con estas cabezas, estas manos, y también no dejar de ver que nuestra función en la sociedad es lo que vinimos a regalar nosotros. Tenemos tendencia a decir yo estudio porque tengo que estudiar y tengo que tener el título para mí. Y en realidad eso también es superfluo. Lo más interesante es, bueno, que ese título es un esfuerzo que uno hace, y mucho, para obtenerlo. Ese título lo que está diciendo es que básicamente, en el grado, ¿no? Y en el pregrado, como es el nuestro, bueno, damos certificado de que esta persona
puede realizar las tareas con la eficiencia y con el cuidado necesarios para no matar a nadie, digamos. Es una forma torpe de decirlo, pero el título del laboratorista permite que uno diga, bueno, soy consciente de que tomando una muestra de heces, de orina, de sangre, de células, de una biopsia de un órgano y demás, yo sé qué hacer con eso, y si no sé bien qué hacer con eso, sé dónde buscar la información y cómo interpretarla. Eso quiere decir el título, nada más. El resto es una construcción personal y de grupo, además, personal y de profes, personal y de compañeros de trabajo, y el entendimiento, como creo que dije alguna vez, de que esa muestra es una muestra de un ser, de una persona que está atrás de esa caca, de ese pis y de esa sangre y de esas biopsias. Entonces, bueno, ¿qué vamos a dar nosotros de nosotros mismos con ese título en la mano? Sería la pregunta. ¿Puedo dejar de mirarme el ombligo y decir, esto lo estoy aprendiendo para mí, pero también para mi grupo de pertenencia social, para ese país de donde venimos, en el caso nuestro y de los extranjeros, ese barrio de donde soy, ese lugar donde pienso irme a vivir, esa comunidad en donde cuando me case con mi ser querido, sea quien sea, me voy a ir a vivir ahí, al sur, a la China, a Irlanda, a, no sé, a Italia. ¿Qué voy a poder dar de mí? Porque todos vamos a ir al mismo lado. Todos vamos a ir a parar a la descomposición por bacterias y hongos. Así que los descomponedores van a hacer su trabajo, y ¿qué va a quedar de nosotros? Lo que sembremos en nuestros clanes, en nuestras familias, en nuestras comunidades y en esta que es la comunidad de fisiología. Yo no estoy acá sola y están todos ustedes ahí. Y hay algo que nos une y es esta comunidad, que es un espacio de aprendizaje de algunas cosas y de muchas más que vamos a descubrir que no tenemos ni idea. Pero que con algún esfuerzo unos se van a encargar de un pedacito, otros de otro y otros de otro. Y eso quizás es lo más importante de la asignatura. Entender lo que se trata, entender todo lo que no tengo ni idea de qué se trata, pero que podría tener una idea de dónde ir a buscarlo y comprenderlo cuando lo lea. Y de allí saber cuál es el pedacito particular que me toca a mí. Y eso es todo lo que les podemos dar acá y lo que ustedes van a construir después. Y ojalá nos superen. Hay algo importante también que es, los que enseñamos de corazón tratamos de que todos los esfuerzos que hemos hecho nosotros para entender algo que era imposible de entender, lo entiendan ustedes, así es más fácil que nos superen, porque de nada sirve tratar de que ustedes sepan menos que nosotros, porque eso no nos lleva realmente a ningún lado. Sí vamos a ser exigentes para que aprendan todo lo que pretendemos que aprendan de nosotros, que es eso. El libro siempre está y lo pueden agarrar cuando quieran. El tema es que nosotros simplemente damos una visión de cómo nos fue más ameno y favorable a nosotros aprender. Y eso es todo. Después nosotros tenemos ese pequeñito poder de una lapicera para decir, doy fe que esta persona no va a hacer papelones con la fisiología. Y ahí firmamos la libreta y dice en el analítico, usted aprobó fisiología humana con tanto, ¿no? Pero es lo mínimo. Después hay que construir un camino con la fisiología o con la biología en general y hacer esfuerzos para entenderla y seguir adelante. Yo, por mi parte, felicito a todos. Bueno, me repito, los felicito a todos por lo que están haciendo. Yo veo que tienen una fe bárbara en nosotros, lo cual nos pone
a trabajar más todavía para no defraudarlos. Y bueno, eso. Voy a ver ahora si hay algo más en nuestro chat. Gracias a ustedes. Uy, hay gente esperando entrar. Bueno, gracias a ustedes por querer aprender, porque eso es lo importante. No se olviden que lo más importante no es dar conferencias y esas cosas, que lo voy a hacer, lo van a hacer. La conferencia más importante que le van a dar a su gente de lo que están aprendiendo en nuestra materia y en otras, es cuando puedan hacerse entender. Con una abuela que solamente tuvo o nada, o un primario, o un primer grado. Cuando puedan hacerse entender con una mamá analfabeta que trae 5 niños y uno en la panza, con un problema de salud, y ustedes ni siquiera van a poder tocarla porque no van a ser los médicos, ustedes van a estar encerrados en el laboratorio con la muestra de orino de sangre de ella, ¿no? Pero digo, cuando uno puede explicar o hacerse entender de forma simple, sin ningún ego de yo fui a la universidad y tengo un título, a la persona que más lo necesita y que menos herramientas tiene para entender, ese día se van a graduar de laboratoristas en serio. Pienso yo. Es mi forma de verlo y nunca voy a decir que lo que yo diga es la verdad. Es la perspectiva que yo tengo de lo que aprendí de la realidad. Y no tienen por qué compartirlo, pero sí es un buen punto para tener una perspectiva, para decir yo tengo la misma o otra, o me diferencio más o menos de esa. Pero ahí se van a graduar de agentes de salud. Cuando sin ningún tipo de beneficio, crédito, nota, certificado, sientan que dejaron un laboratorista en el alma del otro, aunque sea en un papel. Así que bueno, esto lo vamos a festejar el Día del Estudiante. ¿No es cierto? Ay, Miguel la vaca, bueno. Un alumno de antes que ha vuelto, un hijo pródigo. Bueno, ya seremos 70. Vamos a comenzar entonces. Tranquilos con el cronograma, vamos bien. No se asusten, vamos a hacer más ejercicios, vamos a sacar dudas mientras estudien, por supuesto, repetir clases no, pero tomar nota de las dudas, volverlo a explicar, y espero yo también que el Día del Estudiante podamos festejarlo, que no tengamos que estar con el pedazo de torta en el Zoom, y bueno, y si llega a ser así, va a ser así. Cada uno se comerá una tortita y todos festejaremos juntos. Bueno, gracias. Bueno, entonces, ¿alguna preguntita sobre el ritmo o el cronograma? Porque ya se los vamos a mandar bien hechos a todos, pero como les decía, intentamos que en el primer parcial entre comunicación, terminar membranas, comunicación celular y, bueno, el sistema excretor sería muy bueno que entre en el primer parcial. Si estamos muy exigidos, todo esto es una prueba, nadie sabe qué hacer bien con la virtualidad, es una gran prueba-error y creemos que vamos bien y creemos que podemos seguir tan bien como tomar el primer parcial como si hubiese sido en presencial. Es muy probable que el sistema del parcial sea por aula virtual, o sea, un número de preguntas con un tiempo acotado, no les va a dar tiempo para andar copiándose mucho, así que mejor saber. Y en el tiempo estipulado se genera un parcial a, supongamos, 18 horas del martes, se genera un parcial para cada uno, con el mail que están registrados en el aula, lo contestan y lo envían a la hora señalada, y si lo quieren enviar después ya no entra,
Y bueno, y es lo que hay. Tiene un ritmo, obviamente, que uno se demora más en responder mientras más inseguro está con el tema. El refuerzo del habla es muy importante porque cuando ustedes hacen el esfuerzo de buscar la palabra, el vocabulario y soltarlo, hay una retroalimentación porque se escuchan. Y se escuchan y reverbera de nuevo al decirlo en el circuito adecuado neuronal y cada vez esa palabra viene con más facilidad, ¿no? Primero les costó seguramente decir homeostasis y ya ahora la dicen, pero costó la primera vez, entonces eso también son refuerzos, retroalimentaciones de habla-escucha neuronal, habla-escucha neuronal, que va afianzando el vocabulario fisiológico, biológico, y que también va a ser importante cuando nos encontremos, bueno, eso de charlarlo y asegurarnos de que está cada vez más fluido en ustedes. Pero bueno, son todas cosas que vamos probando sobre la marcha, porque una fisiología totalmente a distancia o virtual siempre fue un reto fuerte. Bueno, sí. Bueno, entonces vamos a comenzar a retomar. Habíamos habíamos hablado de los transportes a nivel de la membrana y estábamos hablando realmente de lo que son los transportes más bien llamados puntuales. ¿Por qué? Porque la sustancia difundía por la membrana, para adentro y para afuera, como fuera, o ayudado o mediado por proteínas de transporte que mediaban este transporte hacia adentro o hacia afuera de las células. También vimos los transportes bombeados, los transportes activos, forzados, podríamos decirle, con gasto de energía, y todo ello dijimos que era debido a 3 tipos de fuerzas. La fuerza del gradiente químico, también llamado gradientes de concentración o de presión en el caso de los gases. Al gradiente eléctrico, esto era solamente para aquellas sustancias que tuvieran cargas, que fueran iones positivos o negativos, y a la ósmosis o movimientos de los solventes, porque la difusión y la difusión facilitada de los transportes activos son para las sustancias o solutos. En cambio, nos queda hablar o decir que hay la otra fuerza de movimientos también, son las del agua en la ósmosis, o sea, siguiendo el gradiente osmótico de las sustancias o la presión osmótica. Bien, y nos quedaría entonces terminar el tema de los transportes diciendo que, si recuerdan, en las difusiones mediadas o facilitadas teníamos una velocidad máxima porque no es como en la difusión simple, más sustancia hay, más transporte, sino acá hay una limitación que es la cantidad de carriers que tenemos ocupados, que se dice saturados. Entonces, la velocidad máxima del transporte de la sustancia tenía que ver con la saturación de los carriers. Un fenómeno también que limitaba la velocidad de transporte de las sustancias por carriers era cuando existe un competidor que es muy similar a la sustancia a transportar, como la glucosa, con su competidor que es la maltosa o inhibidor en realidad, porque si entra maltosa lo tranca, lo traba al carrier y se detiene el transporte. Entonces, la saturación tiene que ver con la cantidad de sustancia a transportar, la velocidad tiene que ver con la disponibilidad de carriers, ¿cuántos? Con la ausencia de inhibidores y de competidores, ¿no? En estos gráficos decíamos, en el general, generaliza un transporte mediado en donde, a medida que yo aumento la sustancia a transportar, aumenta la velocidad con que ingresa la célula o con que sale de la célula.
pero llega un punto en que el transporte alcanza un tope máximo que no supera, y eso tenía que ver con la cantidad de carriers saturados totalmente, y por supuesto, en el caso de la glucosa, el gráfico es este rojo, más glucosa, más ingresa a la célula, la transformaba internamente en glucosa 6-fosfato, o sea, la transforma en otra cosa, y entonces continúa ingresando, ingresando, ingresando. Pero si vemos que en la solución no hay solo glucosa, sino glucosa y galactosa, una molécula muy similar, vemos que la curva de velocidad baja. Y esto tiene que ver con qué? Con que saturan, digamos, por competencia, lo que la galactosa es muy similar, logra entrar al carrier y entonces está ocupando parte de los carriers y entonces la curva de ingreso de glucosa baja. Están compitiendo básicamente por el carrier. Bien, ¿qué nos queda entonces para completar este tema? Lo que se llaman los transportes mediados por vesículas o en muchos textos transportes en masa. ¿Por qué? Porque tienen que ver con movimientos amplios de todo un sector de la membrana y en esto tienen que ver las endocitosis y exocitosis. O sea, ya dejar de ver cómo se hunde, sale, sino hay todo un movimiento de la membrana en un sector de la superficie celular y eso está marcado por proteínas, movido por actina, formando una vesícula. Es un proceso complejo. Nosotros decíamos simplemente así: transportes en masa o mediados por vesículas. En el caso de endocitosis es un movimiento amplio de una zona de la membrana celular que tienen enfrente dos posibilidades: o un contenido sólido, por ejemplo una bacteria, un bacilo, virus, grandes acúmulos de lípidos, de proteínas, etcétera, etcétera, células viejas, órganos sueltos de una célula que murió, pedazos de membrana, lo que fuera. Si la célula con sus receptores de membrana determinan que esto es útil, comienza un movimiento de invaginación de la membrana y en ese hundimiento incorporan el sólido. Esta partícula sólida genera un endosoma. Endosoma es todo cuerpo membranoso en forma de vesícula que ha tomado algo del exterior. El endosoma, en este caso, por ser un contenido denso, sólido, es un fagosoma. Vamos a estar. Segunda parte. Las células pueden tener frente a la membrana en los solutos que le apetecen. Por ejemplo, hay otros glúcidos, hay una pasta ahí de colesterol y triglicéridos que a la célula le interesan, pero en realidad es un contenido líquido con cosas disueltas o con cosas en suspensión. Cuando lo que engloba la membrana es un líquido con sustancias de interés, hace una endocitosis, es un endosoma, pero el endosoma ahora es una vesícula pinocítica y el proceso es pinocitosis. Entonces, generalizando, endocitosis se arma una vesícula, un endosoma. El endosoma puede ser un fagosoma o una vesícula pinocítica. El proceso es la fagocitosis o la pinocitosis. La tercera forma de incorporar vesículas con contenido apetitoso, por decirlo así, es la endocitosis mediada o ayudada por receptores. Esto es, las membranas celulares tienen receptores, en este caso estos ganchitos verdes, expuestos hacia el exterior, que los ha expuesto con el fin de tomar una sustancia específica, porque el receptor es específico. Entonces, estos receptores, supongamos, receptores para la hormona del crecimiento o receptores para el colesterol, se ponen a propósito, se insertan, se dice así, como proteínas en la membrana. Cuando la sustancia específica aparece, se une a los receptores. Pero
la membrana internamente a todo complejo ligando receptor o sustancia receptor, los va moviendo internamente y los acumula todos juntitos. Y cuando los tiene todos juntitos, internamente en la membrana hay una proteína extrínseca de membrana interna, que son estos palitos rojos, que marcan la membrana y luego esto se invagina y se hunde. Esta proteína, que se llama clatrina, ya la vamos a ver bien, está marcando que la vesícula es una vesícula que trae un contenido desde el exterior unido como complejo ligando receptor. Y esto también es un transporte en masa. En las células en general, vemos, este grafiquito lo van a tener ahora en la presentación, nos dice que núcleo, RER, Golgi. Del Golgi, ¿quién sale? El lisosoma. El lisosoma que tiene enzimas digestivas hidrolíticas ácidas. Bien, si la célula incorporó una bacteria, por ejemplo, del exterior, hizo un endosoma, fagosoma, y entonces el lisosoma primario o lisosoma se une y forma el lisosoma secundario, que es un orgánulo más grande donde se está digiriendo con las enzimas lisosomales el contenido del fagosoma. Lisosoma primario, solo enzimas, lisosoma secundario, un contenido heterogéneo donde se está digiriendo el contenido interno. De allí lo que quede chiquitito, simple, va a difundir, va a salir al citoplasma y la célula lo usa. Y el resto, lo que no va a poder aprovechar, se convierte en una vesícula residual o vacuola residual y se exocita hacia afuera. El otro caso es un orgánulo, pedazo de orgánulo, mitocondria o lo que fuere, como en este caso una mitocondria vieja, que ya tiene poros en las membranas, ya no está funcionando bien. Entonces el retículo liso lo encierra en membranas y forma también un fagosoma, pero es una autofagosoma, porque es de algo propio de la célula. El autofagosoma se digiere con el lisosoma primario, en un lisosoma secundario, y el mismo proceso. Heterofagosoma, contenido externo. Autofagosoma, contenido sólido interno. Los dos terminan en liberar por exocitosis el residual hacia afuera y tomar los nutrientes hacia adentro.